Hola, hola, muy buenas tardes a todos quienes se inscribieron este webinar, el primer webinar de la Cámara Chilena de Inteligencia Artificial. Así que muy bienvenido. Mi nombre es Ignacio Rojas y soy socio fundador de la Cámara y líder de la Comisión de Eventos también. ¿Ya? Bueno, aquí con ustedes están los chicos que van a ser los speakers de la webinar de hoy, que se trata del Marco Integral Ley 21.719, Ética, Regulación y Estrategias de Transformación Tecnológica. Con nosotros está Carlos Alberto Martínez, especialista en estrategia tecnológica, analítica avanzada y arquitectura empresarial. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola a todos, gracias por su interés. Y nos acompaña también Ethan Astorga, especialista en Machine Learning y análisis de datos, certificado en AWS Cloud e inteligencia artificial. Hola Ethan, gracias por acompañarnos. Hola, hola, todo un placer. Bueno chicos, ahí les doy la bienvenida nuevamente a todos a este primer webinar de la Cámara. Continuamente vamos a estar haciendo este tipo de eventos y también se vienen otros eventos presenciales, así que estén atentos a las invitaciones. Y sin más preámbulos, le doy inicio ahí a Carlos Alberto para que comience con el webinar de hoy. Gracias, Ignacio. Muy bien, gracias a todos. Como les decía hace un momento, muchas gracias por su interés. Este es un tema sumamente relevante, tingente. Estamos a puertas de entrar en vigencia, así es que es un tema que nos tiene que ocupar a todos. Hoy, en esta charla, vamos a tocar tres pilares fundamentales que tienen que ver con la ética, la regulación propia de esta nueva ley, y Ethan nos va a contar de su expertise como arquitecto de soluciones, cuáles son las técnicas que nos van a permitir disminuir la brecha tecnológica para dar cumplimiento a este marco regulatorio. Y comenzando con la ética, que es la base, ¿cierto?, de la filosofía que está detrás de todo esto, vamos a entender cómo se encuadra, cómo es que funciona esto. Y como un ejemplo, cada familia tiene sus propios valores y principios que va heredando, que va creando, ¿cierto? Y en su comunidad se van dando situaciones cotidianas donde todos entendemos qué es bueno, qué es lo que es lo malo, y luego nos vamos a organizar para no transgredir lo que es bueno y malo. Entonces, la moral, que es algo individual, de principios y valores, que por ejemplo puede ser la familia, se comparte en una comunidad y eso es la ética. Son reglas de convivencia donde vamos a vivir, ¿cierto? Como lo decías, como una comunidad, y luego van a estar las leyes que van a regular nuestro comportamiento sobre lo que es bueno y malo, ¿sí? Entonces, para que todos tengamos ese contexto, cuando hablamos de ética, estamos hablando de estos principios, de estas normas que la ley viene a regular, ¿sí? ¿Qué es lo que es el manejo ético de datos? Eh, y aquí es sumamente clave entender, y a través de ejemplos, es que los datos son parte de ti. En el mundo digital son una extensión de tu persona. Entonces, poder adquirirlos, almacenarlos, gestionar y eliminar los datos, tenemos que tener estos principios que le hablan, que es la parte de la ética, donde, bueno, hay prácticas como el gobierno de datos, pero tenemos que tener el permiso para poder trabajar con tus datos. ¿Para qué lo necesito? Tiene que tener una finalidad. Tengo que protegerlo cada vez que esté almacenado. Tengo que tener una trazabilidad, saber dónde están los datos. Si en algún minuto me pides que elimine tus datos,
tengo que saber dónde está cada uno. Entonces hay que saber cómo gestionar los datos. La gobernanza tiene que ver con esto. Y la eliminación de los datos de todos los lugares que puedan estar, de cada sistema, actualizar cada uno de los sistemas para hacer la eliminación de los datos. Entonces, sí, y en el ejemplo que les coloco es que si un médico tiene tu ficha y la vende a una empresa, por ejemplo, a un laboratorio para farmacéutica, eso es un acto no ético, ¿sí? Entonces, nosotros, como personas naturales, tenemos derecho a que seamos tratados con dignidad, y lo mismo pasa con tus datos, en los sistemas, en las empresas, y quienes trabajamos en empresas de servicio, tenemos que tener una responsabilidad social por el uso de los datos, ¿sí? Entonces, algunos principios éticos de los datos están el respeto a todas las personas, la beneficencia, que tiene que ver con qué uso le voy a dar los datos, y el trato justo y equitativo. El respeto a todas las personas es que no tienen que haber sesgos. Por ejemplo, cuando un guardia de una bóveda te recibe los documentos para ser almacenado, o un reloj, cualquier cosa que tú quieras guardar en un banco, en una bóveda, él no va a abrir los documentos para leerlos. Entonces hay un respeto. Hay un beneficio detrás de guardarlos todo en una bóveda, que tiene que ver que van a estar protegidos, que si alguien trata de ingresar a la bóveda, va a haber una protección, se te va a dar aviso de ese rompimiento, y va a haber un trato justo y equitativo. El guardia va a tratar a todas las personas de la misma manera, ¿sí? Independiente de lo que vayan a guardar en la bóveda. Eso tiene que ver con principios éticos para los datos. Ahora, en los datos que están en línea, tenemos que tener siempre claro de quién es propiedad de los datos. Tú eres dueño de tu información personal, tienes derecho a ser olvidado, es decir, quieres que dejen las campañas de marketing y que borren todos tus datos de una compañía telefónica, bueno, lo puedes exigir. Tiene una identidad correcta y privada. Nadie puede utilizar tu nombre, hacer un perfil falso con tus datos, con imágenes tuyas, y siempre tenemos que guardar la libertad de expresión en línea. Entonces, los datos, el concepto central es que los datos forman parte de tu identidad. Y nosotros, como custodios de los datos, tenemos que cumplir ciertos principios que nos van a regir para que tu identidad esté salvaguardada. Ahora, en el gobierno de datos nace una figura, bueno, no es que nazca, pero hoy día va a ser una exigencia, que es el Data Protection Officer. Esta persona es responsable de la protección de los datos y tiene que existir en todas las organizaciones, y que puede ser un asesor jurídico, porque hay que hacer seguimiento no solamente a la ley 21.719, sino que también a GDPR, por ejemplo, si quieres escalar tus servicios globales. Entonces hay que anticipar los riesgos y buscar planes de mitigación de esos riesgos, estar al día con las normas, las políticas, el cumplimiento, y va a haber siempre una supervisión directa, una auditoría. ¿eh? Luego vamos a ver ahí soluciones que nos van a permitir hacer esto. Y tiene que ver, por ejemplo, que un administrador de un edificio va a velar por las reglas de convivencia de esa comunidad, y va a decidir quién puede acceder a los chats de electricidad, qué sé yo, a las personas que vienen a ver el internet, ¿cierto? Va a registrar las actividades y va a responder ante los dueños si ocurre algo, hay un mal uso de esa dependencia del edificio. Esa es una analogía clara de lo que quiere decir el gobierno de los datos. Y sobre todo, este rol que hoy día se hace relevante, que es el oficial de protección de los datos, el DPO. Una figura clave. Ahora, como les decía, los datos son tuyos. Hay
desplazamiento y responsabilidad. Las organizaciones son custodios de los datos. La autodeterminación informativa, tú puedes decidir a quién compartir los datos, para qué se usan tus datos, son parte de ti. Y tiene que haber un consentimiento, una finalidad. En esto, por ejemplo, hay en la industria financiera, con este marco, tus datos los puedes compartir entre banca, aseguradora, una fintech. Entonces, lo que es Open Finance viene a establecer la forma en que se van a compartir tus datos. De hecho, la CMF ahí está regulando todo el estándar para que instituciones financieras puedan compartir los datos cuando tú quieras, porque hay portabilidad de productos, porque los datos financieros no son del banco, son tuyos. Y tú puedes exigir que se los compartan a una billetera digital, por ejemplo. Sobre la inteligencia artificial propiamente tal y los límites de la responsabilidad, va a estar las decisiones automatizadas e impugnables. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, por ejemplo, si tú cargas un currículum vitae a una plataforma de trabajo, por atrás va a haber una inteligencia artificial que va a estar macheando palabra por palabra para un cargo en específico, y eso podría hacer que sea rechazado solo por la inteligencia artificial. Por eso es que se exige que haya una supervisión humana obligatoria, donde en el proceso de negocio, donde se aplique la inteligencia artificial, tiene que haber una persona que esté validando y revisando los resultados de este proceso. Entonces, hay puedes exigir explicaciones, por ejemplo, del scoring financiero para un crédito, donde y aquí vamos a hablar un poquito de un modelo, por ejemplo, de Random Forest, que va a estar decidiendo por criterios si puedes acceder al crédito o no. Entonces tú puedes exigir, mire, yo no pude participar o no fui elegido para este crédito, y es porque una de las reglas decía que menores de 30 años no pueden acceder al crédito. Entonces tú puedes ir a explicarlo. Y lo otro es que tiene que haber una prevención de los sesgos. Por ejemplo, ¿cuál sería un sesgo? Que en este scoring, una de las reglas fuese si eres originario de una etnia en particular y por eso no te dan un crédito. Entonces, quienes trabajamos con modelos de Machine Learning o LLM, que son Large Language Model, tenemos que trabajar muy bien lo que son los entrenamientos para evitar este tipo de sesgos, porque finalmente van a afectar a las personas, como le da en este ejemplo del scoring bancario. Ahora, sobre la regulación misma de lo que es la ley, trae cambios significativos, y me gustó mucho este ejemplo, esta analogía que les traigo, porque pasamos de andar en bicicleta a manejar un auto con airbag y GPS. Y antes lo que decíamos era, por favor, ten cuidado al manejar, no cruces cuando hayan peatones, un paso de cebra. Hoy día tenemos un vehículo, y es un vehículo grande que tiene seguridad, que está monitoreado donde va, y también hay normas técnicas, hay inspecciones y hay multas si no las cumple. Pues, manejar en estado de ebriedad, por ejemplo, o cuando tienes que renovar tu licencia tienes que ir a hacer controles para ver que estés viendo, pues en mi caso, por ejemplo, que uso lente, que tenga una buena visión para poder conducir. Entonces, la antigua ley, que ya tiene 25, 26 años, solo habían tribunales civiles, multas bajas, y hoy día las multas, ya lo vamos a ver, pero son mucho mayores. Entonces, la ley trae 6 bases de licitud, trae nuevos derechos que son los Sarcos Plus. Está la Agencia de Protección de Datos, que va a ser la fiscalizadora, que va a ir a ver cada incidente que ocurra, que va a poder aplicar multas, que va a ser la responsable de velar por el cumplimiento, por ejemplo, de que exista un oficial de protección de datos.
de que se cumpla con el registro de actividad de tratamiento de datos, con la evaluación de los impactos de protección de datos, que son ROPA y DPI, que la traemos de GDPR, y exige la notificación de brechas de seguridad. Las 6 bases de licitud, entonces, cuando se puede usar la información ajena, tiene que ver con el consentimiento, la ejecución de los contratos, la obligación legal, el interés vital, el interés público y el interés legítimo. Y aquí les traigo el ejemplo de que tú tienes las llaves de una casa, pero solo puedes entrar a tu casa, que con esa llave en concreto, y el dueño podría pasársela a un tercero porque hay un consentimiento. Entonces puede entrar a la casa. O podría existir una orden judicial que llega carabinero y traen una orden para poder ingresar a tu morada. O, por ejemplo, tuviste un accidente, llegó bombero, rompió la puerta y ingresó porque hay un interés vital para poder ingresar. Y si no hay ninguna de esas, entonces hay un allanamiento, alguien que quiere robar tu morada, alguien que quiere hacerte daño, nada bueno podría salir de eso. Y en eso se basa estas 6 bases de licitud, que son consentimiento, como les decía, que es la principal, ¿cierto? Y que tienen que haber intereses ya que sean vitales, públicos, o un interés legítimo para poder ingresar a tu dato. Sobre los derechos, ¿qué puede exigir como titular? El acceso, confirmar si tienen tus datos y obtener una copia. ¿Y por qué es importante solicitar una copia? Porque pueden haber rectificaciones, que es corregir los datos erróneos. Entonces, tú puedes decir, esto no está bien, mira, corrijan los datos en esta parte. Una cancelación, que es lo que hablamos del derecho al olvido, que tienen que ser eliminados tus datos de todos los sistemas cuando finalice la finalidad propia de por qué tenían tus datos. Y ahí, por ejemplo, cuando tú suscribes a un servicio, aceptas los términos y condiciones, pero podrías también suscribir a que puedan usar tus datos para marketing, como no. Pero si es para marketing, una vez que finalizan las campañas, esos datos deberían ser eliminados. Y eso las personas lo deben tener claro, y quienes trabajamos en estas áreas aún más. La oposición, que es para negarte al uso específico de tus datos, ya le da el ejemplo del marketing, y hay nuevos derechos, que está la portabilidad, que es un poco lo que le hablaba del Open Finance, para mover tus productos financieros, por ejemplo, y recibir los datos en un formato estándar. Ya la CMF está trabajando fuerte con eso, con la industria financiera, que en el fondo son estándares de API, para cómo van a poder entregar los datos, y las transferencias directas entre responsables. Y aquí cambia un paradigma, porque antes una empresa financiera nunca iba a entregar los datos de sus clientes, porque los datos son míos como el cliente es mío. Eso cambió. El paradigma es que los datos son parte de las personas, y las personas tienen derechos sobre sus datos. E impugnar la inteligencia artificial, lo que le explicaba antes. Los sesgos, los resultados de los procesos, por qué, cuál fue el resultado, si no te satisface, tienes derecho a explicación y a revisión humana. Ahora hay el derecho a cuestionar el algoritmo. Y aquí un quinto de las organizaciones sufrió brechas de shadow AI. ¿Qué es lo que es esto? Es cuando las personas de una empresa utilizan, por ejemplo, herramientas como ChatGPT, Gemini, Cloud para el uso diario de sus actividades, y no tienen, no sé, una suscripción. Entonces, cuando tú suscribes a uno de estos modelos, a un ChatGPT, y que es gratis, te indican los términos y condiciones que tus datos podrían ser utilizados para entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Tú eres un desarrollador
tienes un problema en tu código, lo copias en ChatGPT y ese código alguien más en internet lo va a poder encontrar en algún momento. Entonces, la utilización de estos chatbots sin supervisión directa, sin el consentimiento o sin que las empresas lo sepan, están generando brechas de seguridad en la privacidad de la información. Y aquí no solamente hablamos de datos personales, sino que también datos sensibles de empresas, estados financieros, códigos que por derecho le pertenecen a la empresa. Entonces, ahí ojo con quienes lideramos este tipo de iniciativas, que tenemos que tener claro que van a haber personas que van a estar utilizando chatbot de manera gratuita, donde tus datos pueden ser utilizados para entrenamiento, y las empresas hoy deben proveer estas soluciones para que sus empleados puedan trabajar de mejor manera. Entonces, ¿cuáles son estos cuestionamientos a los algoritmos? Impugnar decisiones que son automáticas. Ya les da el ejemplo de contratar un seguro, conseguir un trabajo, exigir la revisión de personas en el proceso. El riesgo invisible del shadow, donde estos prompts van a ser utilizados, por supuesto, para algún tipo de entrenamiento. Va a haber fuga de información de las empresas. Van a haber datos sensibles que se pueden ingresar a los modelos LLM, donde se van a memorizar tus datos, donde se pueden generar sesgos de estos datos, en los entrenamientos principalmente, que después son muy difíciles de corregir. Van a haber agentes sin supervisión. O sea, hoy día todos hablan de todo es agente. Yo quiero un agente para un reporte, yo quiero un agente para mi estado financiero, yo quiero un agente que me pueda ayudar a confeccionar una presentación para una venta. Todo es actualmente en este año, sobre todo, estamos hablando de que se necesitan agentes para todo. Y cada vez que se utilizan agentes, no hay control. Entonces ahí tenemos vectores de riesgo. ¿Qué tipo de agentes vamos a estar utilizando? ¿Cuáles fueron los entrenamientos de estos agentes? 47% de los agentes de inteligencia artificial operan sin supervisión. Entonces, realmente hay un riesgo ahí de cómo estamos utilizando esta herramienta, si bien no con un fin de generar un daño, pero sí las empresas tenemos que ponernos firmes, tener este DPO y todo el gobierno de datos y normativa y herramientas que nos ayuden a controlar el uso de estos tipos de inteligencia artificial y agentes. Y bueno, toda la evaluación de impacto a la protección de los datos, que son de alto riesgo, requieren evaluación previa por impacto. O sea, ahí es sumamente importante estar supervisando qué es lo que estamos utilizando, cuáles son los riesgos, cómo los vamos a mitigar. La Agencia de Protección de Datos es la fiscalizadora. Podemos alcanzar a multas de 20.000 UTM, incluso 4% de los ingresos anuales de las empresas si son temas reiterativos. Tiene una autoridad autónoma que comienza a operar en octubre de 2026. Es la responsable de la revisión de todas las prácticas internas, o sea, va a hacer auditoría de los sistemas. Tiene un registro de sanciones, va a llevar todo este registro de empresas que pueden ser infractoras al marco regulatorio, y puede llegar a haber suspensión operacional. ¿Y cómo van las multas? Bueno, van escalonadas. Vamos a ir de menos a más en este tipo de multas, y ahí es donde tenemos que tener cuidado, y por eso es importante que ya estemos conscientes de haber hecho los diagnósticos, de tener una ruta, una planificación, un roadmap de cómo vamos a solucionar todas estas brechas que tenemos. Entonces, van a haber sanciones leves, graves, gravísimas y reincidencias. Leves, cuando, por ejemplo, haya registros
que estén incompletos, falta de transparencia, ya graves cuando tengamos tratamientos sin la base legal, cuando no atendemos a los derechos ARCO, y gravísima ya cuando hay filtraciones de datos, cuando se generan reincidencias, obstrucciones, por ejemplo, y reincidencias ya que son ceses de operaciones a ese nivel. Y acá, más que temerle a las multas, yo creo que la reflexión es, cuando conversamos un poco de la ética, es que tenemos que tener claro la finalidad y el uso de los datos. Y no sé, por ejemplo, aquí los papás van a acordar conmigo, cuando vamos a matricular a nuestro hijo al colegio, firmamos un consentimiento para que las fotografías que hacen en las actividades puedan ser subidas a la página del colegio. Cuando tenemos datos de niños, por ejemplo, evaluaciones, datos médicos, ¿quiénes pueden llegar a tener acceso a estos datos? No solamente tiene que estar escrito en un documento, sino que tenemos que tomar acciones para eso. Que las aplicaciones puedan acceder a cierto tipo de datos es una cosa, pero también, por ejemplo, en la base de datos podemos tener lo que se llama el Row Layer Security, donde ciframos el registro y que puede ser abierto solo para aquellos que tienen el permiso para acceder a ese registro. O sea, hay muchas técnicas que podemos utilizar en eso para no llegar a esto, a lo que tiene que ver con las multas. O sea, ¿qué es lo que nos queda? Es solamente este año, porque el 1 de diciembre se empieza ya la fiscalización, el Q1 ya pasó, donde debiésemos haber tenido ya los diagnósticos, debemos tener un plan, un roadmap para poder hacer una implementación, tanto organizacional, de proceso y tecnológico, poder concluir con prueba y simulación de brecha y ya entrar con la activación que en octubre de la agencia y el 1 de diciembre tener todo listo. Ahora lo voy a dejar con Ethan, que nos va a compartir soluciones tecnológicas para poder disminuir esta brecha. Hola, buenas. Bueno, ya vimos lo teórico. Ahora, ¿cómo lo ponemos en práctica? Aquí vamos a ver distintas arquitecturas más concretas y herramientas reales. Y, por sobre todo, vamos a seguir con la hoja de ruta ejecutable. El siguiente, por favor. Gracias. El primer concepto es clave. La privacidad no se agrega al final, no se agrega como un parche. Se construye desde el diseño, desde el inicio. Y actualmente la ley lo exige. Y, por supuesto, la tecnología lo permite. Entonces, lo primero que necesita cualquier organización es saber qué datos personales tiene y dónde están. Herramientas como IBM Guardium y Microsoft Preview usan Machine Learning para escanear correos, sistemas legacy, Shadows IT y clasificar automáticamente la información personal y así asignarle una base legal de licitud. Sin esto, no se podría cumplir la ley porque no sabes qué proteger. Después, una vez que datos, una vez que sabes qué datos tienes, necesitas gestionar el consentimiento. La ley exige que el consentimiento sea libre, específico y revocable. En cualquier momento, una CMP genera logs inmutables con hash. Entonces, eso los mantiene seguros. Y, por sobre todo, tiene un timestamp. Entonces, eso sirve como evidencia para la agencia. Y además se integra con marketing en tiempo real. Por sobre todo para tener la evidencia. Y así, si un usuario revoca su consentimiento, el sistema lo propaga automáticamente. Los titulares tienen derechos a acceder a sus datos, corregirlos, eliminarlos, oponerse a ciertos usos. La ley da
un plazo máximo de 30 días para responder. En un portal Arco, donde se automatiza todo este flujo con trazabilidad completa y auditable, lo cual sirve bastante. Pero cuando usas AWS, Azure, cualquier SaaS, esa empresa también toca tus datos. Entonces la ley exige eh, por contrato firmados con ellos, que si un proveedor sufre una brecha y tú no tienes ese contrato, la responsabilidad recae sobre ti. Entonces es muy bueno tener esos contratos siempre disponibles a mano y siempre al día, por sobre todo al día. Entonces, eh, aquí una de las mayores brechas son de 72 horas para notificar a la agencia si sufriste una brecha. La solución es un SIEM, como IBM QRadar o Splunk, que detecta en tiempo real activando automáticamente el protocolo legal. Es una herramienta que sirve bastante, de hecho. Entonces, y por sobre todo, tiene el protocolo legal y termina generando el mapa de afectados que exige la agencia. Entonces siempre estamos al día, y no solo al día, sino que estamos bien informados y podemos demostrar con todas las herramientas que tenemos de por qué sucedió esto, cómo pasó y cómo lo arreglamos. Ahora, ¿qué pasa si tus datos se transfieren en otro país? Por suerte, actualmente solamente puedes hacerlo hacia países con protección adecuada o mediante cláusulas contractuales. Es algo que se exige en varios lados actualmente. Esto, además, es una oportunidad, porque alinea a Chile con Europa y habilita los mercados internacionales. Sí, siguiente, por favor. Ahora hablemos de las capas técnicas de seguridad que sustentan todo lo anterior. Para datos de salud y biometría, el cifrado extremo a extremo es obligatorio. La tokenización va un paso más allá. Los sistemas transaccionales nunca ven el dato real, solamente ven un token. Si hackean el sistema no tienen nada útil. Eso sirve bastante, de hecho. Ahí, una vez que empecemos a ver más soluciones, van a ver de que todo se hace con tokenización, por lo que siempre se procura mantener ese dato seguro. También el control de acceso basado en atributos supera el RBAC. Clásicos por roles. Con ABAC, el acceso depende del contexto. Quién eres, desde dónde te conectas, qué necesitas realmente. Un médico puede ver tu ficha clínica desde el hospital, pero no desde su red Wi-Fi pública. El modelo Zero Trust parte de una premisa simple. Nunca confiar, siempre verificar. Nadie, ni siquiera dentro de la red corporativa, tiene acceso automático. El SIEM, con análisis de comportamiento UEBA, principalmente detecta anomalías en tiempo real y reduce un costo en IBM. Ocurrió una brecha y según IBM fue de 4,45 millones hasta un 33%, que fue lo que le redujo el costo solamente con el SIEM. Bueno, el UEBA. Pero todo esto necesita un responsable, el DPO. Tiene tres funciones: asesoría interna en política de privacidad, enlace con la agencia y titulares, y auditoría de riesgos, incluyendo DPIAs, para sistemas de IA, claro está. Para organizaciones que no pueden costear un DPO interno, existen DPO as a service, que son un 70% menos costoso y compliance desde el día 1. La siguiente, por favor. Gracias. Finalmente, ahora, ¿cómo se ejecuta todo esto en el tiempo? Así como dijo Carlos, hay cuatro fases. El gap análisis y auditoría completa, donde vemos el inventario de todos los flujos de datos personales, mapas de riesgo, evaluación de bases de licitud y aprobación de presupuesto. Luego, vamos con la gobernanza. Tenemos que designar el DPO o contratar un DPO as a service.
crear el ROPA y actualizar las políticas internas, firmar contratos de encargo con todos los proveedores y definir el protocolo de brechas y establecer una gobernanza de IA. También implementar una... disculpen. También implementar la plataforma CMP, consentimiento para automatizar el portal ARCO, desplegar el CIEM, aplicar el cifrado de datos sensibles y activar los controles ABAC. Luego, como última fase, incorporar el Privacy by Design. En todos los desarrollos nuevos, realizar DPIs para sistemas de IA, ejecutar simulacros de brechas y mantener una auditoría interna. Y claro, siempre definir a partir de la auditoría un plan de mejora continua. Un riesgo de inacción. Aquí, bueno, hay varios, pero uno de los que más me preocupa son en las empresas grandes, que son de hasta 20.000 UTM, una suspensión operacional y 5 años de registro público de sanciones. La oportunidad es hacerlo bien ahora, que estamos empezando, y bueno, son 4 fases no sencillas, pero sí logrables. Y la siguiente, por favor. En resumen, la ley 21.719 no solo es un problema legal, es un desafío técnico y cultural. Las organizaciones que lo entienden como habilitador estratégico van a estar un paso por delante, o bueno, varios pasos por delante. La agencia comienza a fiscalizar desde el 1 de diciembre del 2026 y bueno, ya empezamos el 2026, ya vamos llegando a la mitad. Así que hay que estar preparados para ir moviéndose con estas nuevas tecnologías que ofrece IBM o Microsoft para ayudarnos a mover toda esta data personal, toda esta data importante dentro de las empresas. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Itan. Ignacio, si es que hay alguna pregunta de la audiencia que podamos resolver. Hola, sí, hay una pregunta aquí. No quería interrumpirlos, pero ahora la voy a mostrar ahí para que pueda responder. Alexis pregunta, ¿qué se considera dato personal o dato sensible? Ya, dato personal es todo aquello que identifica a una persona. Tu root, tu huella dactilar, biometría en general, biometría, ¿sí? Datos sensibles son atributos de la persona. Tu historial médico, por ejemplo, un DICOM para tu situación financiera. Esa es la distinción entre personal y sensible. Personal te identifica, sensible es un atributo de tu persona. Ahí sí. Gracias, Carlos Alberto, por tu respuesta. Si hay más preguntas, pueden dejarlas en el chat y yo las voy mostrando para que los chicos las puedan responder. Aquí hay otra pregunta. Melissa dice, ¿cuánto es el plazo para eliminar los datos de los contratos que hayan vencido? Por regla general, los datos deben eliminarse cuando ya no sean necesarios. Pero por código tributario, si no mal recuerdo, eran de unos 6 años. Por laboral eran de 5. Y por consumidor, por registro de transacciones, eran 3. Los bancos me parece que son los que tienen más años de, de quedarse con los datos. Perfecto, Entonces, gracias, Itam. También, bueno, preguntaron, esto yo lo voy a responder, que es, la voy a mostrar acá. Dice,
Orlando dice, hola, esta grabación se compartirá por los canales de la Sechia. Bueno, ahí te respondí en el chat, pero sí, efectivamente, para responderle a todos, vamos a subir este webinar, esta grabación, al canal de YouTube de la cámara, ya para que la puedan revisar después con tranquilidad, o también quienes no pudieron asistir en esta oportunidad también lo puedan revisar. ¿Ya? Aquí hay otra pregunta. Vamos a mostrarla. Dice, ¿qué ocurre con los datos de las empresas? ¿Por qué la ley considera, por ejemplo, que podamos retirar los datos personales de una persona natural, pero cómo una empresa puede exigir con, que no se trabaje con datos que ellos tengan? Eso. Nanjari Llanos. Creo que no es una exigencia que no trabajen con los datos. Si es una exigencia, la finalidad, ¿para qué vas a usar tus datos? Como recién lo nombraba ahí, Ethan, si se acabó la finalidad, esos datos deben ser eliminados. Entonces en el fondo lo que cambia es que tiene que haber un consentimiento para el uso de los datos. No se niegan los datos para que las empresas operen en sus procesos de negocio. Espero que haya quedado bien ahí. Muchas gracias, ya. Le quedó súper claro. ¿Hay alguna otra pregunta? Y los chicos del chat pueden dejar sus preguntas, aprovechando que tenemos a estos dos expertos acá. Aprovechen. ¿No? ¿No hay más preguntas? No, al parecer no. No sé si Itam o Carlos Alberto quieren dar algunas palabras finales. La invitación o el llamado es a que tomemos conciencia que somos responsables, aquellos que trabajamos en empresas con datos, a que seamos responsables y que tengamos siempre presente a la persona. ¿Ah? Hoy día no es una base de datos, no es un registro, no hay una fila ahí en el Excel, aunque sea un Excel, son personas. Finalmente estamos afectando a personas. Creo que ese es el llamado, a tomar conciencia de que hoy los datos son una extensión de las personas y que se merecen la dignidad como cualquier ser humano en el fondo. Gracias, Carlos Alberto. Y yo voy a aprovechar también de invitar a todos quienes no conocen la cámara, que se informen, que nos conozcan a través de nuestro sitio web. Ahí les voy a mostrar sechia.cl. Ahí pueden encontrar más información, y también ahí están nuestras redes sociales para que se puedan conectar con nosotros. Vamos a estar publicando nuevos webinars, nuevos eventos, y también quienes quieran ser socios o colaborar con nosotros, también ahí pueden completar el formulario y ser parte de esta cámara, de esta agrupación, de este gremio que está bastante bueno y estamos haciendo grandes cosas. Así que los invito a ser parte de esta revolución industrial que es la inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos.